pero más que provechoso, va a ser un tema que nos va a ayudar a entender con más claridad las escrituras. Pero nos va a ayudar a explicar también detalles que a veces nosotros no comprendemos o detalles que a veces nosotros no tenemos claros respecto a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Este tema tiene que ver exactamente, como venimos viendo, no solamente con el santuario, sino también lo que Dios está queriendo de nosotros, que entendamos como pueblo de Dios. Entonces me voy a valer del PowerPoint para que de esa manera lo podamos entender y podamos ir haciendo un seguimiento de lo que estamos viendo. Vamos a abrirlo acá un momentito. Ok, como ustedes están viendo ahí, el título es El Jubileo 48, fin de la diáspora de Israel. ¿Por qué vamos a analizar por qué es el jubileo 48? Y vamos a analizar qué tiene que ver con las escrituras de jubileo. Aparte de eso, ¿por qué es el fin de la diáspora del pueblo de Israel? Nosotros sabemos que la diáspora se refiere al exilio del pueblo de Israel, de su tierra, como fueron expulsados desde el año 70, cuando fue destruido tanto Jerusalén como el templo. Ok, vamos entonces a ir mirando. Vamos a hacer un recuento corto para entender el seguimiento de los jubileos que hemos visto ya. El primer jubileo que nosotros vimos fue en la profecía de las 70 semanas, que fue el jubileo que va del 457 al 408, que lo llamamos el jubileo de la reconstrucción, porque este jubileo nos hablaba y nos explica todo lo que tiene que ver con la orden que se dio por parte de Artajerjes para reconstruir la ciudad y reconstruir el muro y reconstruir no solamente la parte física, sino también la parte espiritual, cuando construyeron el templo y regresaron después del cautiverio en Babilonia a poseer nuevamente la tierra de Israel. Tal como nosotros sabemos, el pueblo de Israel estuvo en esta tierra por 70 semanas y precisamente cuando vino en la última semana, que murió en la última semana, se cumplió el jubileo del amor perfecto. ¿Por qué el jubileo del amor perfecto? Porque tal como Jesús mismo lo dijo y tal como lo explicó en Lucas 4, 17 al 19, él dice que él vino a predicar el año agradable del Señor y que vino a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y aparte de eso, dar libertad a los oprimidos. Pero lo más importante que tenemos que ver aquí es que Jesús, desde el momento que Él hace su ministerio, desde el momento que Él muere y desde el momento que Él resucita, hay un jubileo que tal como nosotros vimos, es un jubileo en días, dándonos nuevamente la evidencia de que Jesús no solamente cumplió un jubileo, sino que el Espíritu Santo vino a los 50 días en la fecha de Pentecostés. Y tal como ustedes ven y como ustedes lo pueden corroborar en Levítico 23, hay 7 sábados, o sea, 7 semanas desde primicias hasta Pentecostés, y son 50 días, que son exactamente los periodos de 7 semanas, que son 49 días, que en un jubileo de días, porque para Dios tiene el mismo valor un jubileo de días que un jubileo de años, y como hemos recalcado en nuestros estudios ya que hemos hecho, las semanas sabáticas de días y las semanas sabáticas de años para Dios están en la ley y fueron instituidas precisamente para mostrarnos la bendición de Dios y aquí la vemos. Entonces ya ratificamos esto, que este jubileo se cumple y Cristo nos da la oportunidad a todos que seamos parte del pueblo de Dios, que pertenezcamos a la familia de Dios y aparte de eso, que podamos tener lo que se había perdido, que es básicamente la vida eterna y la oportunidad de tener la misma ventaja o digamos la misma privilegio que tuvieron los judíos como pueblo escogido. Que ya vamos a seguir analizando que eso tiene que ver con todos los que aceptan a Cristo como el Mesías. Vimos también que las 2300 tardes y mañanas son 2300 Yom Kippur, y que son 2300 años y que esos 2300 años, al dividirlo por 50, que es cada 50 años un jubileo, nos da exactamente 46 jubileos. Esto que estamos hablando ya lo hemos visto en los dos estudios pasados, cuando estudiamos la profecía de las 70 semanas
y la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Solamente estoy haciendo un recuento para que veamos el cumplimiento de los jubileos que siguen a continuación. Ok, entonces analizamos que esas 46 jubileos, o sea, las 2300 tardes y mañanas, van desde el 457 hasta 1844, que los primeros 10 jubileos corresponden a las 70 semanas y los 36 jubileos siguientes van hasta 1844. Los primeros 10 jubileos fueron el santuario terrenal y los siguientes 36 jubileos fueron el santuario celestial hasta 1844. Esto ya lo analizamos y vimos parte por parte. Ok, ahora, tal como vimos también, esta purificación del santuario, como lo dice el profeta, no solamente tiene que ver con el santuario en el cielo, sino también con la purificación del hombre. Y vimos que eso tiene que ver exactamente con los mandamientos del decálogo, que los primeros 4 mandamientos son la relación de Dios con el hombre y los siguientes 6 mandamientos son la relación del hombre con el hombre. Analizamos también de que estos mandamientos están dentro de el arca del pacto y por eso son indispensables y básicos en la obra de juicio que nuestro Señor Jesucristo realiza, tal como analizamos en el cielo en este momento de su obra de expiación. Vimos, aparte de eso, recalcamos que el apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 1 y 2, dice que Jesús es nuestro abogado y nuestra propiciación para ratificar que Él hace la obra en el propiciatorio. Todo esto ya lo analizamos, pero estamos solamente recordándolo para que podamos ver más adelante todo lo que tiene que ver con esto. Por eso entonces vemos que estos 45 jubileos y la obra del juicio y la obra que tiene que ver con la expiación de Cristo está relacionada exactamente con toda esta obra en el santuario. Y evidentemente analizamos y esta estructura la hemos analizado ya en todos los estudios que hemos visto, que la primera tabla es la tabla que corresponde a la relación con Dios, la segunda tabla es la tabla que tiene que ver la relación del hombre con el hombre, y vimos además que la primera tabla básicamente es la tabla que está en conflicto porque es la tabla que marca quiénes son los verdaderos adoradores de Dios. Eso lo analizamos ya. Ok, ahora, siguiendo adelante, para recalcar y confirmar lo que estamos viendo, las 2300 tardes y mañanas, son los 2300 años, son 46 jubileos, 10 jubileos transcurrieron, como dijimos ya, en el santuario terrenal, tal como vimos, y 36 jubileos en el santuario celestial. Y por eso, tal como nosotros sabemos y recalcamos ya, ese santuario celestial es el que nosotros llamaríamos el tercer templo, porque Jesús al levantar su cuerpo, levantó el templo de su cuerpo y empezó la obra en el santuario celestial para ascender como nuestro sumo sacerdote. Luego, desde el año 1844, se ha iniciado la purificación del santuario y ahora se desempeña nuestro Salvador como nuestro abogado, nuestro mediador en el juicio que se realiza y que se está en este momento ejecutando en el cielo por parte de nuestro Salvador, por cada uno de los que entremos y recibamos su bendición en su obra de purificación. Muy bien, ahora teniendo estas bases que ya hemos visto, vamos a analizar esto que aquí empieza realmente el estudio de esta noche. En 1844 se cumplen 40 jubileos, ya lo hemos visto, lo hemos recalcado. Eso nos permite observar algunos acontecimientos importantes y lo que ocurrió en los siguientes jubileos. Como es cada 50 años, el jubileo 46 sería 1844, el jubileo 47 sería 1894 y el jubileo 48 sería en el año 1944. Ok, yo estuve investigando sobre estos jubileos y el del año 1894, o sea, el jubileo 47, realmente no encontré un acontecimiento que me marcara algo, un evento que nos pudiera mostrar proféticamente qué ocurrió. Seguramente tuvo que haber pasado algo, pero no, a mí se me escapa y no lo he podido encontrar y he estado buscando. Si alguno de ustedes puede tener alguna información qué pasó en 1894 como cumplimiento de un jubileo, le agradecería que me lo comunicara. Pero esta noche nos vamos a concentrar en este jubileo 48, que este jubileo para mí
es uno de los más importantes, porque como sabemos que dura un año, va de 1944 a 1945. Entonces, vamos ahora, si observamos en la historia lo que vivió el pueblo judío y el mundo entero en el año 1944 y seguidamente en el año 1945, que es el tiempo que dura este jubileo, podemos ver algo muy importante y nos vamos a concentrar de aquí en adelante a estudiar y a entender este fabuloso y maravilloso jubileo y el cumplimiento de cómo Dios cumple sus promesas. Vamos a seguir viendo. En el año 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron aproximadamente 6 millones de judíos. Se reconoce luego en el año 1948 al pueblo judío el derecho de volver a su posición. La nación de Israel comienza su restauración. Después de 4 años llegó nuevamente esta bendición de jubileo. Y vamos a ir analizando parte por parte esta bendición que Dios le dio al pueblo hebreo, que definitivamente es un jubileo, porque ellos volvieron después de estar cautivos en, el, en, el, en, el, en la Segunda Guerra Mundial por los nazis. Ustedes saben que los mataban en los hornos de cremaciones y los persiguieron en toda Europa y en casi todo el mundo. Estuvieron siendo perseguidos especialmente, que fue una guerra terrible que no solamente los querían exterminar, sino vemos que ellos volvieron y volvieron a poseer su tierra. Y en el año, como vamos a ver, el año 1948, se reconoce nuevamente Israel como una nación después de que no era una nación desde el año 70, tal como lo vimos en estudios pasados. Ahora, vamos a analizar lo siguiente. El éxodo de los judíos se inicia desde todas las naciones del mundo. Ellos empiezan a volver a reconstruir su nación. Muchos regresan no solamente para reconstruir Israel, sino aparte de eso, quieren reconstruir qué cosa? El tercer templo. Pero lo más importante es que ellos lo han deseado, pero hasta este momento no han podido reedificarlo. Ahora hay una pregunta importante que tenemos que hacernos. ¿Será porque el tercer templo ya fue restaurado en el cuerpo de Jesús? Tal como lo hemos visto, vamos a analizar esto. Y esto es muy importante que vayamos entendiendo porque este mensaje no es solamente para nosotros como cristianos. Este mensaje es para los judíos también. Este mensaje es para los ateos. Este mensaje incluso es para los musulmanes y los seguidores de Ismael, los ismaelitas o los que crean en el Islam, para que nos demos cuenta que esto es un mensaje de Dios para todos nosotros y este cumplimiento de este jubileo marca una base muy importante que tenemos que entender. El destierro, o sea, la diáspora, que se iniciara en el año 70, cuando fue destruida Jerusalén y el segundo templo, termina. Desde ese año 1948 se ha ido reconstruyendo Israel. El pueblo judío ha podido adquirir poco a poco el dominio de las tierras que fueran prometidas y dadas a su padre Abraham. A pesar de las diferencias y luchas permanentes que nosotros vemos con los descendientes de Ismael, o sea, los ismaelitas, los musulmanes, sus medio hermanos como hijos de Abraham. O sea, aquí vamos a algo importante. Nosotros sabemos, y la historia lo ve y vemos continuamente en los periódicos, que hay guerras continuas entre hebreos y musulmanes. Y guerras, ¿por qué? Por tierras y por creencias. Pero lo más importante es que vamos a ver aquí que Dios, cuando dio este jubileo en 1948, jubileo 48, no es solamente para que fuera una bendición para los hebreos, sino también para todos, incluyéndonos a nosotros. Vamos a analizar esto. Y vamos a que por favor tengan presente esto y si alguno tiene una pregunta final, con mucho gusto la podemos resolver. Este jubileoso 48 marca el comienzo de una nueva etapa profética que debemos preguntarnos. ¿Acaso Israel podrá reconstruir el tercer templo y reiniciar el sacrificio de corderos tal como lo están planificando? ¿Acaso ese tercer templo pudiera ser acepto ante los ojos de Dios? Ustedes quizás se han dado cuenta en las noticias y el que no lo haya hecho puede meterse al internet y buscar los judíos quieren construir el tercer templo. Pueden buscar el tercer templo judío, algo así, les da toda la información. Y ellos ya tienen incluso hasta maquetas, porque ellos quieren reconstruir ese tercer templo para reanudar todo el sistema sacerdotal y de sacrificios.
¿Y por qué lo quieren hacer? Muy sencillo, porque para el pueblo judío como nación, ellos todavía están esperando un Mesías, porque ellos no reconocen a Cristo como el Salvador. Solamente los que lo aceptan son los que son los del remanente, como dice el libro de Romanos capítulo 11, y tal como vamos a seguir analizando. Vamos a mirar esto que es muy importante, hermanos. Cuando dice el profeta Daniel, y serán 2300 días de tardes y mañanas, y el santuario será purificado, nos debemos de preguntar, ¿se refiere al santuario terrenal, o sea, al tercer templo que se planea reconstruir? ¿O al santuario celestial, tercer templo, donde nuestro Señor Jesús ministra en este momento? Vamos a aclarar esta pregunta, porque yo creo que este mensaje, quien tenga la oportunidad de escucharlo, y quien crea que debe reconstruirse este tercer templo y que proféticamente esperan reconstruirlo, vamos a entender qué es lo que realmente va a pasar o qué es lo que Dios tiene en su mente para que entendamos nosotros. ¿Acaso el pueblo de Israel continúa siendo literalmente el pueblo de Dios? ¿O las escrituras nos dicen que el pueblo de Israel está conformado por todos aquellos que aceptan a nuestro Señor Jesucristo y que ante ellos todos somos iguales, ya seamos judíos o gentiles? Vamos a ver cómo nos dice la escritura, ya seamos entendiendo paso por paso esta increíble, digamos, mensaje que tiene Dios para nosotros. Dice el libro de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. Fijámonos bien que el mensaje es para todos, pero gloria, honra y paz a todo el que obra el bien, al judío primero y también al griego, porque ante Dios no hay distinción de personas. Miren bien lo que está diciendo aquí el libro de Romanos. Ahora sigamos analizando lo que nos dice aquí en Romanos 2. Vamos a mirarlo. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior. Y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, no en letra. Este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Aquí, como vemos entonces, está hablando claramente que el verdadero judío es el que tiene una circuncisión del corazón y no es una circuncisión en la carne. Y aparte de eso, nos está diciendo que Dios no tiene distinción de personas. Ahora miremos cómo nos lo dice Romanos 11, que esto es muy importante que nosotros entendamos, y todos no solamente los cristianos, sino los judíos y todas las personas que tienen que entender este mensaje. Si algunas ramas fueron desgajadas, o sea, los judíos, y tú siendo olivo silvestre, o sea, nosotros los gentiles, hemos sido injertados entre ellas y has sido hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes tú que no sustentan la raíz, que la raíz es Cristo, sino la raíz te sustenta a ti. O sea, Cristo es el que nos sustenta a todos nosotros. Dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Y esta parte es importante, miremos. Bien fueron desgajadas por su incredulidad, y tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si yo no perdono las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. En otras palabras, el buen olivo, o sea, el verdadero pueblo de Dios, está compuesto por ramas de judíos y por ramas de gentiles que tienen una sola condición, que siguen y aceptan a Cristo. O sea, en otras palabras, el verdadero pueblo de Dios es el pueblo que acepta a Jesús como el Mesías y de esa manera conforma este buen olivo. Ahora sigamos entendiendo lo que tenemos que ver con esta pregunta. Quizá debemos preguntarnos, ¿en cuál tercer templo basamos nuestra fe? ¿En el tercer templo que desea reconstruir el hombre aquí en la tierra? ¿En ese que pretende reanudar el sacrificio de animales para purificación de pecados del hombre? Entonces vamos a ver en dónde está puesta nuestra fe, y eso va para cada persona. Si nosotros pensamos que tenemos que reconstruir el templo aquí en la tierra, o que el pueblo judío deba reconstruir el templo, si esa es la fe que tenemos, o tenemos nuestra fe en el templo que es donde está Cristo en este momento, en el santuario en el cielo,
como sumo sacerdote. Vamos a leer. Dice, o por lo contrario, en el tercer templo que restauró nuestro Señor Jesucristo, en este templo celestial donde se desempeña como sumo sacerdote y mediador, purificando los pecados de todo aquel que lo acepta como Mesías o como Cristo. Y que gracias a su sacrificio en la cruz, con su sangre aboga en favor del pecador, arrepentido, y a cambio lo llena de gracia, dándole vida y vida eterna. Entonces vamos a ver que esos dos santuarios y esos dos templos, ¿cuál de los dos, en dónde tenemos nuestra fe? Vamos a seguir mirando. Y para eso tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Será que la Biblia nos puede corroborar que el pueblo judío tendría la bendición de volver al hogar, la familia y la posesión de la tierra perdida en el jubileo 48? Vamos a analizarlo y para eso vamos a leer un texto que quiero que estén pendientes y quiero que incluso los que están tomando nota, que lo vayan anotando, que es en el libro de Números, capítulo 25. Vamos a analizarlo. Dice lo siguiente: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en las que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas las bestias. Sigamos leyendo. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego les diréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Entonces estamos viendo aquí claramente que esta sería la forma que los levitas tendrían las ciudades. Y miren aquí esta parte. Y por eso quiero que se concentren en lo que está en la parte roja. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio. Oigan bien, 6 ciudades de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. O sea que estamos viendo aquí que los levitas tendrían en total 48 ciudades. De esas serían 6 ciudades de refugio para que se pudieran refugiar todos los que fueran culpables de homicidio y que no tuvieran que ser muertos, sino tendrían, precisamente como dice la palabra, un refugio. Ahora, y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y el que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará a sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Números 35, 2 y 8. Creo que dije anteriormente que era el 25, pero rectifico. Es el 35 del 2 al 8. Entonces, el que quiera leerlo con más detenimiento, les recomiendo que lea todo el capítulo para que entienda mucho más este tema que estamos hablando. Ahora, ¿acaso, debo preguntarle lo siguiente, acaso estas 6 ciudades de refugio no eran un santuario y por lo tanto un símbolo de Cristo que ampara al pecador que se refugia en él por fe, tal como ocurre en el santuario celestial? O sea, esas 6 ciudades de refugio básicamente lo que eran una significación de Cristo y de la obra que Cristo haría y hace por cada uno de nosotros para que nosotros tengamos refugio en Cristo. Y vamos a analizar esto. ¿Acaso al entrar en la tierra prometida no estaban recibiendo la bendición del jubileo, la libertad, volver al hogar, la familia y la posesión perdida? Claro que sí. O sea, los judíos, cuando regresaron en este jubileo 48, no solamente recibieron esta bendición, sino al mismo tiempo tendrían y han tenido desde ese momento esas ciudades de refugio. Vamos a analizarlas, cómo fue, qué pasó y de qué manera fue. ¿Será que podremos ver la relación que hay entre el jubileo 48, o sea, de 1944 al 45, y el jubileo cuando... Un momentico, por favor, un momento. El jubileo 48, 1945, y el jubileo cuando los levitas sacerdotes recibieron las 48 ciudades
De entre ellas 6 eran de refugio. 3 ciudades daré del lado del Jordán y 3 de la tierra de Canaán. O sea, que hay una relación directa. Escuchemos bien, hermanos. Hay una relación directa en el jubileo 48, que pasó en 1944 y 45 cuando regresaron, y lo que pasó en el libro de Números. O sea que se cumplía exactamente que ellos recibieron 3 ciudades y 3 partes, a un lado del Jordán y 3 partes en la otra parte del Jordán. Vamos a analizar. Y para eso vamos a mirar la partición de las Naciones Unidas en el año 1947 que permitió a Israel en el año 1948 ser declarada nuevamente una nación. Vamos a analizarlo. Vamos a leer lo que dijeron las Naciones Unidas en ese momento. El territorio de Palestina fue dividido en 8 porciones. 3 fueron asignadas al pueblo judío, 3 al Estado árabe. El séptimo Jaffa forma un enclave árabe en territorio judío. La octava parte era Jerusalén como un separantum de la recopilación bajo un régimen internacional especial. Este debía ser administrado por el Consejo a cargo del Fideicomisario de Naciones Unidas por un periodo inicial de 10 años, en el extremo del cual el esquema sería reexaminado por el Consejo. Y los residentes de la ciudad entonces estarán libres de expresar por medio de un referéndum sus deseos en cuanto a la modificación posible del régimen de la ciudad. O sea, tal como vemos aquí, las Naciones Unidas hicieron este arreglo. Dieron 3 partes al pueblo judío, 3 partes al pueblo árabe. Aparte de eso, Jaffa la dejaron como un enclave árabe en un territorio judío y Jerusalén era un separado. O sea, Jerusalén no le pertenecía ni a unos ni a otros. Ahora seguimos analizando esto. En el Antiguo Testamento nos dice que son 3 ciudades que se darían a un lado del Jordán y 3 ciudades en la tierra de Canaán, tal como leímos en el número 35-14. O sea, 6 ciudades de refugio. En 1948 fueron 3 partes para los árabes y 3 partes para los judíos y también fueron de refugio. O sea, en otras palabras, estamos viendo aquí que cuando regresaron a poseer esta tierra de Israel, lo que Dios realmente quería era que todo el mundo tuviera un refugio, de que todo el mundo estuviera en su territorio y que de esa manera se prepararan para recibir no solamente la bendición del jubileo número 48, sino todos los demás jubileos que vienen adelante y que incluso nosotros también lo recibamos, porque si nosotros entendemos esto y se entendiera correctamente, el pueblo hebreo no estaría en luchas con los musulmanes, ni ellos los estarían atacando, sino todos estarían preparándose para recibir esta bendición de jubileo y la continuación de los jubileos. 1948, el jubileo 48 fueron realmente 8 partes, 6 ciudades de refugio, 3 judías y 3 árabes. Los levitas recibirían 48 ciudades de refugio, 3 a este lado de Jordán y 3 de Canaán. O sea, vemos aquí exactamente el cumplimiento tal como lo dice el libro de Números capítulo 35. Ok, 3 partes para los judíos, 3 partes para los árabes, Jaffa un enclave árabe en el territorio judío y Jerusalén como un separándum, 8 partes que significan que habría un pacto. O sea, lo que Dios quería era que hubiera un pacto. De hecho, y formaron un pacto, tanto judíos como árabes y las Naciones Unidas hicieron un pacto y se creó la tierra nuevamente para tanto musulmanes como para judíos. Y entonces vemos aquí un cumplimiento de la promesa que se le dio a Abraham de que toda su familia, todos sus herederos tendrían esa tierra donde fluye leche y miel, como la tierra donde todos estarían unidos en hermandad. Eso es lo que Dios realmente quería. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Será que esto indica que al entrar los judíos en la tierra prometida en 1948, en el jubileo 48, tendrían que haber entendido que Dios quería que tanto los judíos como los árabes tuvieran su territorio de refugio y que no se matasen, tal como le dice el libro de Números, capítulo 35, y que desafortunadamente es lo que estamos viendo? ¿Por qué, hermanos? Muy sencillo. Y aquí quiero aclarar esto. Porque el pueblo de Israel no ha entendido estas profecías.
El pueblo de Israel no ha entendido los jubileos. El pueblo de Israel no ha entendido que sus hermanos musulmanes y los musulmanes tampoco han entendido que son hermanos descendientes de Abraham para recibir las bendiciones de Dios. Y la pregunta es, ¿nosotros lo entendemos? Por eso es importantísimo este mensaje que estamos viendo esta noche, hermanos. Porque yo creo que este mensaje no solamente para que tengamos claras estas bendiciones, sino para que cada uno de nosotros podamos corroborar cómo Dios cumple esta bendición una y otra vez, tal como hemos visto en las 70 semanas la cumplió, en las 2300 tardes la cumplió, en la muerte de Cristo la cumplió, ahora la está cumpliendo en nuestra época, que esto es reciente, hermano, esto prácticamente es una historia para nosotros contemporánea, porque esto ocurrió en 1948. Ahora, sigamos adelante. ¿Acaso tanto judíos como árabes no son descendientes de Abraham? ¿Y la promesa y el pacto es para todos, incluyendo a los cristianos? Claro que sí. Cuando yo le dijo a Abraham que le daba esta promesa, no solamente pensó en los judíos, como mucha gente piensa, que son los únicos descendientes de Abraham. No, eso no es correcto. También los árabes son descendientes de Abraham y también nosotros los judíos, los cristianos que somos injertados, tal como leímos que dice el libro de Romanos capítulo 11. ¿Acaso no tenemos que entender el tiempo de expiación o de Yom Kippur y todos comprender la promesa de libertad, la familia, el hogar y la posesión partida? Porque esta, ¿para quién es? Para todos, es para todo el mundo. O sea que este Jubileo 48, para mí lo que yo he entendido, espero que todos lo entendamos, es la promesa que Dios tenía, que se cumpliría, que volverían todas las naciones a estar juntas para recibir al Mesías, porque el Mesías cada día está más cerca, hermanos. Cada día está más cerca la venida de Cristo y sin duda estamos viendo señales claras de que Cristo viene pronto. Entonces, sigamos analizando y para esto tenemos que hacer otra pregunta. ¿Acaso el jubileo 48 no debería ser entendido como el jubileo del pacto, en el que todos nos humillemos y veamos que Jesús pronto volverá y que terminará la purificación del santuario? Eso es lo que realmente Jesús quería y ha querido que entendamos. Porque el Evangelio no es solamente para los cristianos, hermanos. Y el Evangelio es para judíos, el Evangelio es para ateos, el Evangelio es para musulmanes, el Evangelio es para todas personas de cualquier lengua, religión y pueblo, tal como nos dice el libro de Apocalipsis que estamos viendo. Estamos viendo que este Evangelio, y Dios va a sacar un remanente de cada grupo, Dios va a sacar un remanente de cada pueblo, porque va a ser gente que lo va a seguir a Él como el verdadero Mesías, y no solamente como el verdadero Mesías, sino como el único Salvador y el único mediador. Vamos a seguir adelante. Entonces, tal como hemos visto, hermanos, si lo analizamos cuando analizamos los mandamientos, el 4 significa la purificación y la preparación que nos da Cristo en la relación que tenemos con Él, cuando guardamos los primeros 4 mandamientos. Aparte de eso, y estamos entendiendo que este pacto que Dios quiere con nosotros, tiene que ver con la purificación y la preparación y la restauración de todos, y por eso Dios quiere que todos entendamos este pacto. No es casualidad, hermanos, que estemos estudiando el pacto. No es casualidad que en este momento estamos estudiando todo lo que tiene que ver con el santuario. No es casualidad que estemos entendiendo que Él es el remanente de Dios. Y no es casualidad que en este momento nosotros estamos viendo que Dios quiere que todos confirmemos personalmente ese pacto con Él, porque esto es individual, hermanos. El remanente no va a salir de un grupo tal o de una iglesia tal, va a salir de todos los lugares, de todas las regiones, va a salir un remanente. Entonces tenemos que darnos cuenta de una cosa, hermanos. Y tal como lo dice el libro de Romanos, no tenemos que ser soberbios, porque si nosotros fuimos injertados, podrán ser injertados gente de cualquier pueblo y de cualquier religión que acepten a Cristo. Y podemos, si nosotros no estamos pendientes, podemos ser también nosotros cortados o vueltos de nuevo a salir de esa relación que tenemos, que Dios nos ha dado al unirnos y habernos injertado en este olivo que nosotros para pertenecer al pueblo de Dios. Eso es importante, hermanos. Ahora, asimismo, el Jubileo 48 sería para la purificación, preparación, restauración del pacto de Dios en todo el mundo. Claro que sí, eso es lo que nosotros debemos entender y eso se cumplió en qué año? En 1944, cuando se cumplió el jubileo, y aparte de eso, en 1948, cuando Dios permitió, después de tantos años, que el pueblo de Israel volviera a poseer su nación. Mucha gente piensa
que el pueblo de Israel ya no tiene bendiciones, pero sí las tiene, hermanos. Así como las tenemos nosotros, porque Dios quiere que todos tengamos la oportunidad de recibir el Evangelio. Dios no quiere rechazar a nadie, Dios no rechaza a nadie, porque Dios lo que quiere es que cada uno volvamos al arrepentimiento, que es lo que nos dice la Escritura. Ok, y por eso 3 partes y 3 naciones y pueblos y lenguas y 3 para el pueblo de Dios, porque Cristo es el plan de salvación y Cristo es el Evangelio y Cristo es nuestro refugio. Por eso cada uno de nosotros tenemos esta oportunidad de ser contados dentro de este pueblo si es que conservamos y guardamos este pacto. Ahora, volviendo al número 35:14, vamos a tomar este versículo que es importante. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 en la tierra de Canaán. El Jordán en el centro, veamos bien, el Jordán en el centro de la tierra prometida. Nosotros todos, la mayoría, sabemos la importancia del Jordán en Israel. No solamente porque atraviesa de norte a sur todo el pueblo de Israel, sino al mismo tiempo el significado espiritual que tiene, porque el Jordán representa el nuevo nacimiento, la nueva vida en cada uno de nosotros, y ese nuevo nacimiento que tiene que ver con la aceptación de Cristo y con algo importante aquí, hermanos. Quien no se haya bautizado, es importante que dé este paso, hermanos, porque el plan de Dios no solamente es que nos quiera restaurar a cada uno de nosotros, sino que cada uno de nosotros nos bauticemos y empecemos una nueva vida en Cristo, porque esto es para todo pueblo, lengua y nación. Es importante, hermanos, que tengamos en cuenta bien esto. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, a mí no me interesa bautizarme, yo acepto a Cristo y ya quedo con eso suficientemente ya bautizado. O hay gente que se bautiza solamente tocándose a la cabeza y dicen que recibió el Espíritu Santo y que eran bautizados, pero el bautismo no es eso, hermanos. El bautismo tiene que ver con agua, porque la palabra bautismo en el lenguaje original significa sumergido en agua. Tenemos que ser sumergidos en agua porque tal como estudiamos en estudios pasados, todo el que se bautice tiene que nacer de nuevo. Nosotros al bautizarnos entramos en el agua, cerramos, dejamos de respirar, quedamos sepultados en el agua. Y lo primero que hacemos cuando salimos del agua es respirar. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo. Y tal como lo dije en estudios pasados, cuando un bebé nace, está en un líquido acuoso dentro del vientre de su madre y sale. Lo primero que el niño hace después de que sale ese líquido dentro de la madre, lo que hace es que respira y tiene vida. Igualmente nosotros al nacer espiritualmente hacemos lo mismo. Y por eso es importantísimo, hermanos, el río Jordán en la forma de lo que representa espiritualmente. Por eso esa división tenía que ser y en el centro tenía que estar el pueblo de Israel. O en otras palabras, todos nosotros, tanto judíos, como cristianos, musulmanes y de cualquier nación, debemos de bautizarnos aceptando a Cristo, tal como lo dice nuestro Jesucristo y como se lo dijo a Nicodemo. Hay que nacer ¿de qué? De agua y de espíritu. Muy bien, vamos a seguir adelante con este tema que es muy importante y ya prácticamente estamos culminando ya este jubileo 48. Voy a dar una base importante sobre el jubileo 49 que no vamos a tocar esta noche, pero que sí lo vamos a analizar en la próxima clase. Ese jubileo 49 va a 1994. Sin duda, algunos hechos históricos deben ser analizados. Veamos algunos aspectos que tienen que ver con este jubileo 49. Ese jubileo, yo le he llamado el jubileo del carácter de Dios en el hombre. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los mandamientos. Y voy a dejar aquí una basecita que la vamos a analizar después con Juan, porque esto es bien, bien importante y los quiero invitar para que estén en la próxima clase, el próximo viernes, porque es importante, lo vamos a tomar. Dice aquí, 4 años después del jubileo 49, que fue en 1994, se publicó la encíclica papal 10 Domini. El Papa Juan Pablo II en mayo de 1998, en la que pide a todos los gobiernos del mundo que veneren y cumplan qué cosa, el día domingo, como día del Señor. ¿Qué significará este hecho tan importante? Esto lo vamos a analizar. Vamos a analizar la carta 10 Domini y vamos a analizar qué tiene que ver este 10 Domini, que significa día domingo, y por qué todos, incluso las estructuras de esta carta papal, ponen al domingo como centro de su evangelio.
Entonces, esto lo vamos a dejar para el próximo viernes, pero por ahora lo que quería dejar claro y que creo que hayan lo entendido bien todos ustedes es la importancia del jubileo 48 que acabamos de ver. Este jubileo 48 es básicamente el punto neurálgico, el punto básico que Dios dio para que todos nos uniéramos, judíos, cristianos, musulmanes y todo el mundo nos uniéramos para esperar a Cristo y prepararnos en el verdadero evangelio. Bueno, ahora sí quiero saber si alguien tiene alguna pregunta o tiene algún comentario con mucho gusto. Adelante, adelante, Gloria. Don Jairo, ahorita preguntó que para averiguar sobre el jubileo 47 de 1894, ¿sí? Ajá. Más o menos. Bueno, yo encontré una cosa que decía aquí. Teológicamente, el jubileo afirma que el Señor no solo es el Dios dueño de la tierra de Israel, sino que es soberano sobre el tiempo y la naturaleza. Y Ujú. según en Levítico 25, el año del reposo es el año de la liberación, o sea, en el 47. Ajá. Eso quería. Muy bien, sí, es una conclusión muy bien, pero yo lo que estaba pretendiendo que alguien me dijera es qué pasó en el año 1894, pero porque ese fue un año de jubileo tal como analizamos, pero bueno, lo importante es de todo este estudio que estamos viendo es de que el jubileo 48 nos da pauta y nos da clara exactamente lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Ahora yo hago una pregunta y quiero que estén pendientes de esta pregunta. ¿Acaso cuando volvió el pueblo de Israel, o sea, los judíos, después de haber estado desde el año 70 sin tierra y después de haber vuelto a poseer su tierra, no recibieron la bendición de posesión de la tierra, de volver a sus familias, de volver al hogar, tal como es la bendición del jubileo, como lo dice en Levítico 25, del 8 al 10? Claro que sí. Entonces esto nos ratifica, hermanos, todos estos estudios que hemos venido haciendo, porque una y otra vez vemos el cumplimiento del jubileo y una y otra vez vemos cómo Dios cumple con los jubileos. Ahora, es importante que tengamos en cuenta esto, que nosotros en este momento estamos también bajo un tiempo de jubileo y lo vamos a analizar más adelante, los jubileos que se han cumplido después de esta fecha, o sea que el que analizamos el 48 y que vamos a analizar en la próxima semana el jubileo 49 que tiene que ver con el año 1994. Eso lo vamos a analizar después. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero que este estudio haya quedado claro para todos y los que no lo hayan podido entender completamente pueden volverlo a ver. Voy a publicarlo en las redes sociales, va a estar en Facebook y va a estar también en YouTube para que los que quieran verlo lo puedan ver y los que tengan preguntas me pueden escribir, me pueden contactar y con mucho gusto podemos aclarar cualquier otra pregunta o cualquier duda o cualquier inquietud que tengan. Para terminar, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Padre querido, Señor Todopoderoso, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor. Te damos infinitas gracias porque tú cumples tus promesas. Tú prometiste que darías una bendición del jubileo y la has dado tal como lo hemos visto una y otra vez. La diste al pueblo hebreo cuando estaban no solamente cautivos en Babilonia, que los sacaste, les diste la bendición del jubileo que volvieran a poseer su tierra. Nos diste la bendición del jubileo cuando vino nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a anunciar el año agradable del Señor y viene efectivamente cuando murió en la cruz y vino el Espíritu Santo, dándonos esta bendición de jubileo para todas las naciones, aceptándonos como pueblo dentro de las naciones, injertados, como dice el libro de Romanos capítulo 11, que fuimos injertados en el óleo por creer en nuestro Jesucristo. Es mi oración que cada uno de nosotros podamos hacer ese pacto contigo, podamos unirnos a ti y saber de que no importando lo que hayamos creído hasta este momento, tenemos esta bendición, esta promesa que tú nos das a todos. Danos, Señor, la seguridad de que podemos estar en ti y que podemos no solamente estar recibiendo tus bendiciones, sino también podemos nosotros ser contados como pueblo remanente de Dios. Te agradecemos todas tus bendiciones, Señor. Danos un sábado lleno de ti, un sábado lleno de tus bendiciones y sobre todo, Señor, danos la seguridad que tu Espíritu Santo está en nosotros. Te pedimos y te agradecemos todas estas bendiciones en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero que este sábado sea una bendición para todos ustedes y les sugiero que los que no hayan podido ver el video completo o esta explicación completa, la vean cuando la publique y la puedan repasar y la puedan estudiar nuevamente para que de esa manera
les quede claro, porque los jubileos que vamos a seguir viendo en adelante se basan en estos jubileos que hemos visto, para que nos queden claros todas estas y podamos ver la secuencia correcta de lo que estamos viviendo hoy, lo que nos corresponde a cada uno de nosotros en este tiempo profético, y todo lo que estamos viendo se nos van a aclarar incluso cosas que están pasando ahora y por qué están pasando. Y eso lo vamos a entender con más claridad. Bueno, hermanitos, un abrazo para todos, Dios los bendiga, que tengan un feliz sábado y buenas noches para todos. Bendiciones. Bye bye. Gracias, Dani.